Mi nombre es Gael Montes. Tengo 42 años y, hasta hace una semana, mi vida era un modelo de éxito suburbano perfectamente calculado. O eso creía. La llamada entró justo cuando estaba a punto de cerrar un acuerdo de 200 millones de pesos. En la sala de juntas, el aire estaba cargado con el aroma del café caro y la tensión palpable de mis socios, quienes esperaban mi veredicto final. Yo, sin embargo, me sentía tan tranquilo como un lago en una mañana sin viento. Los números danzaban en mi cabeza, formando patrones, prediciendo resultados. Era mi don. Mi dominio. Mi teléfono vibró sobre la pulida mesa de caoba, una disonancia en la sinfonía corporativa. El identificador de llamadas decía Escuela Primaria Cumbres. El corazón, ese músculo traicionero que había entrenado durante 15 años para que obedeciera, dio un vuelco. Solo había dos razones por las que la escuela llamaría a esta hora, una emergencia o un problema. Ambas eran variables no deseadas en mi ecuación. Disculpen un momento, dije, mi voz no traicionaba nada. Me levanté y caminé hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de los rascacielos de Santa Fe, en la Ciudad de México. ¿Señor Montes? La voz de la directora, la señora Carmona, sonaba delgada y tensa, como una cuerda a punto de romperse. Soy yo. ¿Está todo bien con Tiago? Hubo una pausa. Odiaba las pausas. Eran espacios vacíos donde la incertidumbre podía crecer como moho. Señor Montes, lamento informarle que hubo un incidente. Tiago, él le rompió el brazo a otro alumno. Cerré los ojos. La imagen de mi hijo, Tiago, de 12 años, con sus ojos serios y su inteligencia tranquila, no encajaba con la violencia. Entiendo. ¿Está él bien? Sí, está asustado, pero no está herido. El problema, señor Montes, es el padre del otro niño. Se llama Héctor Bernal. Viene hacia acá. Y debe saberlo, no es un hombre razonable. Es un hombre peligroso. Peligroso. Una palabra que había eliminado de mi vocabulario activo, la había enterrado bajo capas de trajes a medida y reuniones de la Asociación de Padres. Estaré ahí en 20 minutos, dije, y colgué. Volví a la mesa. Los rostros de mis socios me miraban con una mezcla de curiosidad e impaciencia. Señores, ha surgido un asunto familiar impostergable. Les enviaré mi aprobación del contrato esta tarde. Gracias por su tiempo. No esperé respuestas. Mi mente ya no estaba en los 200 millones de pesos. Estaba trazando la ruta más rápida a la escuela, calculando los semáforos, las posibles congestiones. Mientras mi Mercedes-Benz se deslizaba por el asfalto, mis ojos no solo veían el tráfico. Era un hábito, un eco de otra vida. Escaneaban matrículas, notaban el sedán negro que había permanecido 2 coches detrás durante 3 semáforos, identificaban las rutas de escape en cada cruce. Un instinto que había intentado, sin éxito, matar de hambre durante 15 años. Mi vida con Renata, mi esposa, y con Tiago, era la fortaleza que había construido para mantener a raya esos instintos. Una casa impecable en un fraccionamiento cerrado, una exitosa consultora financiera, una reputación intachable. Cada ladrillo de esa vida había sido colocado con una precisión meticulosa para ocultar los cimientos sobre los que realmente se erigía, un pasado manchado de sangre. Gobernado por la lógica fría y brutal de la supervivencia. Recordé una tarde, hace apenas un mes, jugando ajedrez con Tiago en el jardín. Él movió su alfil, sacrificándolo para una posible ventaja. Bien jugado, le dije, mientras capturaba la pieza. Pero nunca olvides el resto del tablero, mijo. No se trata solo de tus piezas o las de tu oponente. Se trata de las que él cree que no ves. La verdadera amenaza nunca es la que tienes enfrente. Tiago frunció el ceño, concentrado. ¿Cómo sabes cuál es la verdadera amenaza, papá? Porque siempre está donde no pertenece, respondí, mi voz más baja de lo que pretendía. Siempre es la pieza que rompe el patrón. Ahora, mientras me acercaba a la escuela, sentía que una pieza que no pertenecía a mi tablero, una pieza que creía haber retirado del juego para siempre, estaba a punto de hacer su movimiento.
Y venía a por mi rey. La oficina de la directora Carmona olía a desinfectante de pino y a miedo. La señora Carmona, una mujer menuda que normalmente irradiaba una autoridad tranquila, parecía haberse encogido detrás de su escritorio. Tiago estaba sentado en una silla en la esquina, con la cabeza gacha. Le di una mirada rápida, sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, llenos de angustia, pero también de desafío. Estaba ileso. Eso era lo único que importaba. Pero no estábamos solos. De pie, en medio de la habitación, como un toro furioso en una tienda de porcelana, estaba Héctor el Chacal Bernal. Lo flanqueaban dos hombres que parecían haber sido tallados en un bloque de cemento y tatuajes. El aire en la habitación era espeso, pesado. Héctor era todo lo que recordaba y peor. La ropa de diseñador no podía ocultar la cruda brutalidad de sus facciones, la forma en que su cuerpo se tensaba con una violencia apenas contenida. Así que tú eres el papá. Bramó en cuanto entré, señalándome con un dedo grueso. Más te vale tener un buen fajo de billetes, porque tu mocoso me va a costar una fortuna. Le rompió el brazo a mi Benjamín. Ignoré a Héctor. Mis ojos se posaron en Tiago. Caminé hacia él, me arrodillé y puse mis manos sobre sus hombros. ¿Estás bien? Pregunté, mi voz era un ancla de calma en su mar de pánico. Él asintió, sin levantar la vista. Papá, él estaba lastimando a otro niño. Le quitó su dinero y lo empujó. Mírame, Tiago. Levantó la cabeza. Sus ojos eran los de su madre, honestos y profundos. Hiciste lo correcto, dije, y en esa simple frase, le di todo el apoyo que necesitaba. Un atisbo de alivio cruzó su rostro. No me ignores, imbécil. Gritó Héctor. Tu hijo es un delincuente. Y va a pagar. Toda tu linda familia va a pagar. Voy a visitarlos, a ver qué tan bonita es su casa, qué tan linda es tu esposa. Me levanté lentamente. La ira de Héctor era un ruido blanco, predecible. Pero la amenaza a Renata y Tiago, eso cambió la ecuación. Me volví hacia él. Por primera vez, lo miré directamente a los ojos. Mi pulso no se aceleró. Mi respiración no cambió. Simplemente observé. Y analicé. El sudor en su frente, a pesar del aire acondicionado. La forma en que sus matones no me miraban a mí, sino a las salidas. La forma en que sus nudillos estaban blancos al apretar los puños. No era poder. Era desesperación. Era un animal acorralado tratando de parecer un depredador. Él vio mi calma y lo malinterpretó como debilidad. Sonrió, una mueca fea. ¿Qué pasa, ricachón? ¿Te comió la lengua el gato? Caminé hacia él, cerrando la distancia hasta que solo unos centímetros nos separaron. La señora Carmona ahogó un grito. Los matones dieron un paso adelante. Héctor mantuvo su postura, pero vi un parpadeo de incertidumbre en sus ojos. Me incliné, como si fuera a compartir un secreto. Mi voz fue un susurro, tan bajo que dudo que incluso Tiago lo oyera, un sonido que solo estaba destinado al alma podrida de Héctor Bernal. Vincent Carelli. El nombre salió de mis labios como un fragmento de hielo. No era una pregunta. Era una declaración. Una llave que abría una tumba. El efecto fue instantáneo y devastador. El color abandonó el rostro de Héctor. Su mandíbula, antes tensa por la furia, ahora temblaba. Sus ojos, antes inyectados en sangre, se abrieron de par en par con un terror puro, primordial. Era el terror de un hombre que ve a un fantasma. Un fantasma que él mismo había ayudado a crear. Vincent Carelli. Un capo legendario de la vieja guardia. Oficialmente, había muerto en un trágico accidente de coche hacía 16 años. Pero Héctor y yo, y un puñado de hombres ahora muertos o desaparecidos, sabíamos la verdad. El accidente había sido una obra de arte de la física y la precisión. Una ecuación balanceada por el hombre al que llamaban el contador. Héctor retrocedió, tropezando con sus propios pies. «¿Es usted?», tartamudeó, su voz apenas un hilo. Yo no sabía, perdóneme.
Sus matones lo miraron, confundidos por el repentino cambio. Largo, dije, mi voz seguía siendo un susurro, pero ahora tenía el peso del granito. Héctor no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Prácticamente corrió hacia la puerta, empujando a uno de sus propios hombres para salir más rápido. Desaparecieron por el pasillo. La señora Carmona nos miraba, con la boca abierta, pasando la vista de la puerta vacía a mí. ¿Qué le dijo? Le recordé la importancia de resolver los problemas de forma civilizada, respondí, mi voz volviendo a su tono normal de padre preocupado. Arreglé la suspensión de Tiago y me aseguré de que la escuela no tomara más medidas. De vuelta en el coche, el silencio era denso. Tiago finalmente habló. ¿Quién es Vincent Carelli? Nadie importante, mentí. Solo un hombre de un mal negocio del pasado. Pero mientras conducía por las calles soleadas de vuelta a nuestra fortaleza, miré mis manos en el volante de cuero. No temblaban. Estaban firmes. Sentí un asco profundo, no por haber intimidado a Héctor, sino por lo fácil que había sido. Por la corriente helada de placer que había recorrido mi espina dorsal al ver el terror absoluto en sus ojos. El monstruo no estaba muerto. Solo había estado durmiendo. Y yo no acababa de despertar. Esa noche, la normalidad de nuestra casa se sentía frágil, como una fina capa de hielo sobre aguas profundas y oscuras. Renata, mi esposa, es una mujer increíblemente perceptiva. Mientras cenábamos, notó la tensión controlada en mis hombros, la forma en que mis ojos se desviaban hacia las ventanas cada vez que un coche pasaba. Después de que Tiago se fue a la cama, ella se sentó frente a mí en el salón. No preguntó qué había pasado. Preguntó algo mucho más directo. ¿Ha vuelto, Gael? Lo que sea que dejaste atrás. La miré. En 15 años, nunca le había mentido sobre nada importante. Pero tampoco le había dicho toda la verdad. Mi pasado tiene sombras, Renata, admití. Héctor Bernal es una de ellas. Creí haberla dejado enterrada. ¿Estamos en peligro? No, dije, y lo decía en serio. Voy a encargarme. Protegeré esta familia. Es la única promesa que importa. Ella sintió, aunque sus ojos estaban llenos de preguntas que sabía que no podía responder. Su confianza en mí era mi ancla y, en ese momento, también mi carga más pesada. Una vez que la casa estuvo en silencio, fui a mi estudio. Cerré la puerta y me dirigí a una sección de la pared que parecía una simple estantería de libros. Con una serie de presiones precisas, un panel se deslizó, revelando una caja fuerte biométrica. Coloqué mi pulgar en el escáner. Un suave clic y la pesada puerta de acero se abrió. Dentro no había dinero ni joyas. Había artefactos de una vida anterior. Pasaportes de varias nacionalidades, todos con mi foto pero con nombres diferentes. Discos duros encriptados que contenían información capaz de derribar a pequeñas corporaciones. Y un teléfono satelital, obsoleto pero funcional. El ritual de tocar esos objetos se sentía extrañamente familiar. Era como ponerse un viejo traje que, para tu horror, todavía te queda a la perfección. Realicé 3 llamadas. La primera fue a un número memorizado, no guardado. Lázaro, dije cuando respondieron. ¿Iñaki? La voz al otro lado, la del inspector Lázaro Valdés, sonó sorprendida y cautelosa. Él era uno de los pocos hilos que quedaban de mi transición, un viejo contacto que me debía un favor de vida o muerte. Creí que estabas muerto. Casi lo mismo. Necesito todo lo que tengas sobre un tipo llamado Héctor Bernal. Apodado el Chacal. Actividades, afiliados, deudas. Todo. Y lo necesito anoche. Considera el favor pagado, dijo Lázaro, y colgó. La segunda llamada fue a una investigadora privada en Monterrey, una mujer conocida solo como La Sombra. Su especialidad era desenterrar secretos financieros. Tengo un nombre para ti, Héctor Bernal, dije sin preámbulos. Quiero un perfil completo de sus operaciones, sus finanzas y, sobre todo, sus debilidades. No dejes piedra sin remover. El pago será el doble de tu tarifa habitual.
El dinero es lo de menos, respondió ella. Hacía tiempo que no recibía una llamada interesante. La tercera llamada fue la más peligrosa. Usando el teléfono satelital, marqué una secuencia encriptada. Oficina del señor Smith, respondió una voz neutra y sin emociones. Necesito reactivar mi cuenta, dije. Código de acceso, ecuación 0. Hubo una pausa, el sonido de un teclado. Cuenta reconocida. Bienvenido de nuevo, contador. ¿Cuáles son los parámetros del nuevo balance? Vigilancia. Un sujeto, Héctor Bernal. Quiero saber a dónde va, con quién habla, qué come y cuántas veces respira por minuto. Inteligencia y recursos para un asunto familiar. Entendido. Los recursos están a su disposición. La casa siempre apoya a sus activos más valiosos. Colgué. En menos de 10 minutos, había puesto en marcha una red de información que la mayoría de las agencias gubernamentales envidiarían. Me senté en mi silla de cuero, el silencio del estudio zumbando a mi alrededor. La facilidad con la que había vuelto a caer en los viejos patrones era aterradora. Gael Montes, el consultor, el esposo, el padre, era una construcción. Iñaki Ochoa, el contador, era la estructura de acero que lo sostenía todo. Y esa estructura se estaba oxidando por dentro. La información comenzó a llegar antes del amanecer, una cascada de datos encriptados que pintaban un cuadro claro y sombrío. Lázaro confirmó que Bernal dirigía una red de peleas clandestinas juveniles. Era violento, pero de poca monta. Sin embargo, su nombre había aparecido recientemente en relación con el sindicato de los Kozlov, una brutal organización criminal de Europa del Este que se especializaba en la trata de personas. La sombra fue más específica. Héctor le debía a Dmitry Kozlov, el jefe del sindicato en México, una suma astronómica, 20 millones de pesos. El dinero provenía de una inversión fallida en un cargamento de drogas. Su única fuente de ingresos para pagar esa deuda eran las apuestas de las peleas, y su hijo, Benjamín, era su luchador estrella, su activo más valioso. El brazo roto de Benjamín no era un inconveniente. Era una sentencia de muerte financiera. La pieza final vino del señor Smith. Héctor tenía una reunión programada con los Kozlov en 48 horas para renegociar su deuda. Miré los datos en la pantalla, las conexiones formándose, la ecuación tomando forma. Héctor no era un lobo. Era un chacal desesperado, atrapado en la jaula de un oso. Y un animal desesperado no calcula. Solo muerde. Mi teléfono sonó. Era la directora Carmona de nuevo. Su voz era un susurro aterrorizado. Y lo que dijo a continuación congeló la sangre en mis venas y confirmó mi peor temor. Señor Montes, la voz de la directora Carmona era apenas audible, rota por el pánico. Es sobre Benjamín Bernal. Y otros 3 niños. Me puse rígido. El sol de la mañana entraba por la ventana de mi cocina, iluminando la escena doméstica perfecta, Renata preparando café, el olor a pan tostado, la mochila de Tiago junto a la puerta. Una ilusión. ¿Qué sucede, directora? Sus padres vinieron esta mañana. Los 4. Los dieron de baja de la escuela. Dijeron que se mudaban de emergencia. Pero sus rostros, señor Montes, estaban aterrorizados. El padre de uno de los niños tenía un ojo morado. Dijo que era un accidente en casa, pero no le creí. Algo está muy mal. Colgué el teléfono. El calor del café en mis manos se sentía extrañamente frío. Renata me miraba, su rostro una pregunta silenciosa. Héctor se llevó a los niños, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. Era la única conclusión lógica. La frialdad de la matemática criminal era absoluta. Héctor no podía pagar su deuda de 20 millones de pesos con dinero. Dmitry Kozlov no aceptaría excusas. Así que Héctor había pagado con carne. Había entregado a su propio hijo y a otros 3 niños como pago inicial, como ganado, para ser usados en los circuitos de peleas de los Kozlov en Estados Unidos. Peleas donde las reglas eran pocas y la supervivencia no estaba garantizada.
Miré una foto de Tiago en el refrigerador, sonriendo, con un trofeo de ajedrez en la mano. Y en ese instante, Gael Montes, el consultor, el esposo, el padre de Suburbio, murió. O, más exactamente, se retiró a un segundo plano, cediendo el control al único hombre que podía manejar la situación, Iñaki Ochoa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata, su voz firme a pesar del miedo que Segaramente sentía. Voy a traerlos de vuelta, dije. A todos ellos. ¿Solo? Gael, esto es. No estaré solo. Fui a mi estudio y llamé al señor Smith. Cambio de parámetros. La vigilancia se convierte en una operación de extracción. Necesito la ubicación del nido de los Kozlov en Chicago. Planos, horarios de guardias, todo. Y necesito un equipo de apoyo en tierra. No para intervención. Para la salida. Los costos serán significativos, contador. El dinero es irrelevante. Esto es un balance personal. Le expliqué a Renata lo que tenía que hacer, omitiendo los detalles más brutales. Le dije que era un viejo asunto de negocios que se había complicado, que había niños en peligro, y que yo era el único con las habilidades para ayudarlos. ¿Y si no vuelves?, susurró, su mayor miedo puesto en palabras. Saqué una pequeña llave de mi caja fuerte y se la di. Si no recibes noticias mías en 72 horas, usa esta llave. Abre una caja de seguridad en un banco en Zúrich. Dentro hay pasaportes para ti y para Tiago, y acceso a fondos que nadie puede rastrear. Desaparezcan. Vayan a la casa de la Toscana. No miren atrás. Ver el terror y la aceptación en sus ojos fue la herida más profunda de todas. La fortaleza que había construido para protegerlos ahora requería que la abandonara. Mi monólogo interno era frío, desapasionado. Héctor Bernal ya no era el problema. Era un síntoma. El problema era el desequilibrio que había creado. Había introducido el caos en mi orden, había amenazado el centro de mi universo, había cruzado la única línea que yo mismo, en mis peores días como el contador, nunca crucé, usar a los niños. En mi mundo, el mundo de Iñaki Ochoa, todas las deudas, eventualmente, se pagan. El universo exige equilibrio. Y yo era su instrumento. Mi propósito, durante los siguientes 2 días, no sería la venganza. Sería la corrección. Un ajuste de cuentas. Empaqué una pequeña maleta. Ropa oscura y funcional. En un compartimento oculto, coloqué las herramientas de mi antiguo oficio. Mientras me preparaba, mi reflejo en el espejo me devolvió la mirada. Los ojos de Gael Montes, el hombre que amaba a su familia, estaban allí. Pero detrás de ellos, en la profundidad, había un brillo frío y calculador. La mirada del contador. Besé a Renata en la frente. Vuelvo pronto. Más te vale, dijo, aferrándose a mi mano por un instante. Luego fui a la habitación de Tiago. Dormía plácidamente. Le aparté un mechón de pelo de la frente. Él era la razón. Él era toda la ecuación. Bajé las escaleras y salí por la puerta hacia la noche. Ya no era Gael Montes, el padre de familia que se iba a un viaje de negocios. Era Iñaki Ochoa. Y me iba de cacería. Chicago me recibió con un viento helado que cortaba la piel, un marcado contraste con el clima templado de la Ciudad de México. El señor Smith había sido impecable. Un jet privado me había llevado a un aeródromo discreto. Una identidad falsa, completa con un historial crediticio, me esperaba junto con un coche y un apartamento anónimo. Sobre la mesa del apartamento había un sobre. Dentro, planos detallados de una bodega abandonada en el lado sur de la ciudad, horarios de rotación de guardias, fotografías de los puntos ciegos de las cámaras y una carpeta con el equipo táctico que había solicitado. La operación de Héctor había sido un acto de desesperación. La de los Kozlov era un negocio. Eso los hacía predecibles. Estudié los planos durante horas, memorizando cada pasillo, cada conducto de ventilación, cada posible salida. La bodega no era una fortaleza, pero estaba bien vigilada. Atacarla de frente sería un suicidio. Pero yo no era un soldado.
Era un cirujano. Y mi plan no era una masacre, era una extracción precisa. La noche siguiente, vestido completamente de negro, me moví por las calles industriales como una sombra. Aparqué a varias manzanas de distancia y me acerqué a pie. El aire olía a metal oxidado y a decadencia. El perímetro tenía 2 guardias. Los observé durante 20 minutos. Eran descuidados, más preocupados por sus teléfonos y el frío que por una amenaza real. Usando las sombras de los edificios vecinos, me deslicé por la valla en un punto ciego que había identificado en las fotos. Mi objetivo era un túnel de mantenimiento que, según los planos, pasaba por debajo del edificio principal. La entrada estaba cubierta por una rejilla oxidada. Mis herramientas la abrieron sin un solo ruido. El túnel era estrecho y olía a humedad. Me moví a través de la oscuridad con una familiaridad inquietante. La narrativa en mi cabeza se había vuelto completamente táctica. Ya no había pensamientos sobre mi familia o mi vida. Solo había objetivos. Distancias. Tiempos. Los planos indicaban que el túnel tenía una salida vertical que llevaba a una sala de calderas en el sótano de la bodega. Desde allí, podría acceder al resto del edificio. La infiltración fue impecable. Los guardias del interior eran igual de complacientes que los de fuera. Neutralicé a uno en el sótano con una llave de estrangulamiento que lo dejó inconsciente pero vivo. No había necesidad de añadir cuerpos a la ecuación. Todavía. Mi primer objetivo era la sala de seguridad. Estaba en el primer piso. Un solo guardia observaba un banco de monitores, medio dormido. Corté la alimentación de las cámaras externas desde una caja de conexiones en el pasillo. Cuando el guardia se levantó para investigar el panel de fusibles, ya estaba detrás de él. 2 segundos después, dormía junto a su compañero del sótano. Repetí el bucle de video de las cámaras internas. Ahora tenía el control visual. Y era invisible. Los niños no estarían juntos. Los activos de los Kozlov se clasificaban. Los nuevos, los no probados, estarían en un área de contención. El premio, Benjamín, estaría separado. Encontré a los 3 niños en una habitación cerrada con llave en el segundo piso. Estaban en catres, asustados y en silencio. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vieron forzar la cerradura y entrar. Silencio, susurré, levantando un dedo a mis labios. Estoy aquí para sacarlos. El más mayor, un chico de unos 13 años, me miró con desconfianza. ¿Quién eres? Un amigo de sus padres. No era el momento para explicaciones complejas. Les di instrucciones claras y concisas. Les mostré una ruta de escape en el plano, una salida de incendios en el lado opuesto del edificio. Un coche los estará esperando al final de la calle. Es un monovolumen azul. No hablen con nadie. Solo entren y agáchense. ¿Entendido? Asintieron, sus rostros una mezcla de miedo y una incipiente esperanza. Ahora váyanse. Corran solo cuando estén fuera. Y no miren atrás. Los vi escabullirse por el pasillo. 3 variables menos en la ecuación. Ahora quedaba la más complicada. Benjamín. Y su padre. Sabía que Héctor no se separaría de su activo más valioso. Revisé los monitores de seguridad. Lo encontré en el 3er piso, en lo que solía ser la oficina del gerente de la planta. Había 2 guardias apostados fuera de la puerta. Subí por las escaleras de servicio, moviéndome con un silencio que era producto de años de práctica. Los guardias estaban alerta, pero su atención estaba enfocada en el pasillo, no en la sombra sobre ellos. Desde una viga de acero que cruzaba el techo, descendí detrás de ellos. Uno cayó sin un sonido. El otro se giró, con los ojos muy abiertos, pero mi mano ya estaba sobre su boca. Un momento después, yacía inconsciente junto a su compañero. Forcé la cerradura de la oficina y entré. La habitación estaba amueblada de forma espartana con una cama y una mesa. Benjamín estaba sentado en la cama, con el brazo todavía en cabestrillo. Me miró, y vi el mismo desafío que había visto en los ojos de mi propio hijo, pero teñido de miedo y confusión. ¿Tú?
dijo, reconociéndome de la escuela. Eres el papá de Tiago. Sí. Y he venido a llevarte a casa. Mi papá dice que eres el diablo. Que arruinaste todo. Tu papá tomó malas decisiones, Benjamín. Esto no es tu culpa. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió de golpe. Héctor Bernal entró, seguido por dos hombres más grandes y mejor armados que los anteriores. Eran hombres de Kozlov. Héctor me vio y su rostro se contorsionó en una máscara de odio y pánico. Llevaba una pistola en la mano. Contador. Escupió el nombre como veneno. Sabía que vendrías. Siempre limpiando tus propios desastres. Se detuvo, su mirada pasando de mí a su hijo. Lárgate de aquí, Iñaki. Él es mío. Es mi único boleto de salida. Se acabó, Héctor. Los otros niños están a salvo. La policía viene en camino. No tienes a dónde ir. Era un farol, pero uno creíble. El pánico en sus ojos se intensificó. Tú me hiciste esto. Gritó, su voz rompiéndose. Él iba a pagarme 20 millones. Íbamos a ser reyes. Tú y tu maldito hijo perfecto lo arruinaron todo. Tú arruinaste todo cuando decidiste vender a tu propio hijo, Héctor. Cuando decidiste que el dinero valía más que su vida. Tú no eres mejor que yo. Se burló, el cañón de su pistola temblando en mi dirección. ¿Cuántas vidas has balanceado tú, eh? ¿Cuántas familias destruiste con tus ecuaciones? Su acusación era cierta. El peso de mis pecados era una carga que llevaría para siempre. Sí, admití, mi voz era un hielo tranquilo. He hecho cosas que quemarían el alma de un hombre bueno. Pero nunca toqué a los niños. Esa siempre fue la única línea. Esa es la diferencia entre tú y yo. Héctor rió, un sonido áspero y sin alegría. Líneas. No hay líneas en este negocio. Solo hay ganadores y perdedores. En ese momento, vi el cálculo final en sus ojos. La locura de un hombre sin nada que perder. Levantó el arma. El mundo se ralentizó. Años de entrenamiento y memoria muscular se apoderaron de mí. Mientras él apuntaba, yo ya me estaba moviendo, empujando una pesada mesa de metal frente a mí para cubrirme. El primer disparo de Héctor impactó en la mesa con un fuerte clank. Los dos hombres de Kozlov levantaron sus rifles. Desde mi cobertura, mis dos disparos fueron precisos. Dos golpes secos y los hombres cayeron, neutralizados. No eran mi objetivo principal. Eran obstáculos. Héctor disparó de nuevo, salvajemente. Me moví hacia la izquierda, usando la oscuridad de una esquina como ventaja. Él era un matón con una pistola. Yo era un especialista. La diferencia era abismal. Mi disparo no fue al pecho ni a la cabeza. Fue a su hombro, el que sostenía el arma. El impacto lo hizo girar, gritando de dolor, y su pistola cayó al suelo. La ecuación parecía resuelta. Estaba desarmado, herido. La amenaza había sido contenida. Se acabó, Héctor, dije, saliendo de las sombras. Benjamín estaba acurrucado contra la pared, con los ojos cerrados, temblando. Pero Héctor, en el suelo, sangrando, me miró con puro veneno. Sus ojos no se dirigieron a mí, sino a su hijo. Si no es mío, jadeó, el dolor y el odio ahogando su voz. Con su mano buena, se metió la mano en el tobillo y sacó una pequeña pistola de respaldo. Era un movimiento desesperado, el último acto de un animal rabioso. Y no me apuntó a mí. Apuntó a Benjamín. No será de nadie. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para la moralidad, ni para Gael Montes, ni para las promesas que me había hecho a mí mismo. Solo hubo la fría y absoluta necesidad de la ecuación. Mi último disparo fue limpio. Preciso. Final. Héctor Bernal se derrumbó, sus ojos vidriosos fijos en el techo. El eco del disparo se desvaneció, dejando un silencio pesado y denso en la habitación. Benjamín abrió los ojos y miró el cuerpo de su padre. Luego me miró a mí, no con miedo,
sino con una extraña y vacía calma. El caos había terminado. La deuda estaba pagada. La ecuación, finalmente, estaba balanceada. Pero el costo, como siempre, había sido terriblemente alto. El silencio que siguió al último disparo fue más ensordecedor que el ruido. Benjamín seguía contra la pared, en shock. Me acerqué a él lentamente. Ya pasó, dije en voz baja. Estás a salvo. Lo ayudé a levantarse y lo guié fuera de la oficina, evitando que mirara el cuerpo de su padre. Lo llevé al punto de extracción donde los otros 3 niños esperaban, ahora bajo la vigilancia de mi equipo de apoyo en tierra. Con los 4 niños asegurados, mi trabajo cambió. Ya no era el extractor. Ahora era el arquitecto de la narrativa. Saqué el teléfono satelital e hice una sola llamada. Lázaro. ¿Iñaki? ¿Estás bien? Estoy bien. Y tengo a los 4 niños desaparecidos conmigo. Están a salvo. Oí un suspiro de alivio al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? No hagas preguntas. Escucha con atención. En aproximadamente 30 minutos, recibirás una llamada anónima. La llamada te dará la ubicación de una casa de seguridad en las afueras de Chicago. Los 4 niños estarán allí, ilesos. La historia oficial es que fueron víctimas de un secuestro relacionado con una guerra entre bandas. El cabecilla, Héctor Bernal, y varios de sus asociados fueron encontrados muertos en una bodega. Un ajuste de cuentas. Los niños fueron rescatados por un héroe anónimo que los dejó en un lugar seguro y alertó a la policía. Hubo un silencio. Lázaro entendía perfectamente lo que le estaba pidiendo. ¿Y qué les digo a los niños? Ya he hablado con ellos. Su historia es simple, fueron secuestrados por hombres enmascarados. Nunca vieron sus rostros. Estuvieron encerrados en un cuarto oscuro. Un hombre con la cara cubierta los rescató y los llevó a un lugar seguro. No saben nada más. Es la verdad, desde cierto punto de vista. Y es la historia que los mantendrá a salvo y fuera de todo esto. ¿Entendido, Iñaki? Ten cuidado. Yo ya no existo, Lázaro. Colgué. El tablero estaba limpio. Había controlado la narrativa, eliminado las amenazas y protegido a los inocentes. Era lo que siempre había hecho. Crear orden a partir del caos, aunque fuera a través de métodos caóticos. El fantasma del contador había hecho su trabajo. Ahora, solo quedaba una cosa, volver a casa e intentar, una vez más, enterrarlo. El regreso a mi hogar en Santa Fe fue surrealista. Hace menos de 24 horas, estaba en medio de la violencia y la muerte. Ahora, estaba de pie en mi soleada cocina, el olor a café recién hecho llenando el aire. Renata y Tiago corrieron a abrazarme en cuanto entré. El abrazo de mi hijo, la forma en que se aferró a mí, fue un recordatorio físico de todo lo que estaba en juego. ¿Estás bien, papá? Preguntó Tiago, mirándome con ojos preocupados. Estoy bien, mijo. Y los otros niños también. Están de vuelta con sus familias. Esa noche, cuando Tiago ya dormía, Renata y yo nos sentamos en la terraza. Le conté una versión editada de la verdad. Le conté que había encontrado a los niños, que había habido una confrontación, y que Héctor Bernal no volvería a lastimar a nadie. Ella no presionó para obtener detalles sangrientos. Solo necesitaba saber una cosa. ¿Ese hombre que hizo esto, el que te permitió salvarlos, se ha ido? La miré, la luna iluminando su rostro preocupado. Lo aterrador, Renata, dije, mi voz apenas un susurro, no es que tuve que matar a Héctor. Es que no siento ninguna culpa. Eran monstruos que lastimaban a niños. Y el mundo, matemáticamente hablando, es un lugar mejor sin ellos. Ella tomó mi mano. Su tacto era cálido, real. Ese hombre, Iñaki, te salvó la vida hace muchos años. Hoy, salvó la vida de esos 4 niños. Quizás no es un monstruo. Quizás es un equilibrio necesario. Sus palabras me dieron una paz que no sabía que necesitaba. Ella no me veía como un monstruo.
Me veía completo. Semanas después, la normalidad había regresado, o al menos una nueva versión de ella. Una tarde, el inspector Lázaro Valdés se presentó en mi oficina. No venía a arrestarme. Venía como un amigo. Dejó una carpeta sobre mi escritorio. La información que obtuvimos del caso de Bernal nos ha abierto los ojos, dijo, su voz era grave. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Hay una red entera, traficando niños por todo el país. Estamos sobrepasados, Iñaki. No tenemos los recursos, ni la flexibilidad para llegar a ellos. Abrí la carpeta. Dentro había fotos de niños. Niños desaparecidos. Ojos asustados. Vidas interrumpidas. Hay ecuaciones, dijo Lázaro, señalando la carpeta, que nosotros no podemos balancear. Pero tú sí. Se fue, dejando la carpeta sobre mi escritorio. Una invitación silenciosa. Una carga. Miré la carpeta, las caras de esos niños. Luego miré una foto en mi escritorio, Renata y Tiago, sonriendo en la playa. Pasé 15 años huyendo de lo que era, construyendo un muro para protegerlos del monstruo que llevaba dentro. Ahora, me enfrentaba a una verdad incómoda. Para proteger de verdad el mundo que había construido, el mundo de la luz, del amor y de la inocencia, ¿debía abrazar al monstruo que vivía en las sombras? ¿Se había retirado el contador, o simplemente estaba esperando una nueva contabilidad que saldar? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una deuda sin pagar.